Amigos y amigas, hoy estamos en contacto con Pablo Imen desde Argentina. Pablo es director del IDELCOP. Ahorita me explica qué significan esas iniciales en Ujú. detalle. Y trabaja también como secretario de investigación en un centro de cooperación que visitó en su oportunidad el comandante Chávez. ¿Qué es el IDELCOP, Pablo? Bueno, IDELCOP es el Instituto de la Cooperación y es la herramienta de formación del movimiento cooperativo de crédito en Argentina, que es un movimiento con 90 años de historia. Su entidad más grande es un banco cooperativo que tiene 1,5 millones de asociados, 5.000 empleados, 4.000 dirigentes sociales, y estamos entonces en IDELCOP trabajando todo el tema de la formación en gestión y política ideológica con los valores de nuestro cooperativismo transformador, ¿no? Perfecto. Bueno, bienvenido a esta fase de la consulta sobre la calidad educativa que ha emprendido el gobierno bolivariano y que considera importante escuchar voces desde todos los lugares de pedagogos, de maestros, de educadores, educadores populares que trabajan el tema de la transformación de nuestros sistemas educativos vinculados a la idea de un país mucho más solidario, mucho más comprometido con el destino de los pobres, de los humildes de siempre. Pablo, ¿qué es para ti el tema de la calidad educativa? Bueno, esa pregunta es fácil de formular y difícil de contestar porque alrededor de ese concepto hay una gran hojarasca discursiva y por otro lado también hay concepciones en disputa, ¿no? En principio es algo que se suele escuchar de la boca de los técnicos neoliberales, de los organismos financieros internacionales y que pretenden entonces meter por un concepto que suena bien y políticamente correcto, con su caballo de Troya, un modelo pedagógico, tecnocrático, mercantilista, autoritario. A mí me parecía importante entonces plantear esta batalla porque algunos viejos maestros nuestros reivindican la palabra calidad educativa, ¿no? Entonces me parecía, en principio, tal vez interesante hacer algunas reflexiones y desagregar el concepto. En primer lugar, plantear que cuando hablamos de calidad, ¿qué estamos hablando? Yo sé que ahí en Venezuela cuando hay algo bueno se dice calidad, ¿no? Además de Ajá, fino, así es. se dice calidad como sinónimo de algo que efectivamente tiene unos buenos atributos, que se resolvió con un buen proceso, que tiene un buen resultado. Y a mí me parece interesante pensar que el atributo de calidad supone que hay un desafío, unas necesidades, algo a resolver y que a través de un proceso determinado se expresan luego en un producto. Por ejemplo, un auto de calidad sería un Volkswagen. No sé si, no conozco mucho de autos, pero estoy especulando. Ahora, detrás de ese modelo de auto hay una concepción de lo que debe ser el tráfico, una concepción de desarrollo, una concepción de economía, una concepción del uso de recursos como el petróleo, etcétera, etcétera. De manera que lo primero a señalar es que la calidad supone, entonces, pensar en un proceso y un resultado sobre actividades determinadas. Cuando hablamos, por ejemplo, entonces, de calidad educativa, estamos presuponiendo un proceso y un resultado deseable, y acá es donde se abre una primer dificultad, y es que en una sociedad atravesada por antagonismos inconciliables, donde se producen prácticas de explotación económica, de dominación política y de hegemonía cultural, como es el plano del capitalismo, es muy difícil que haya acuerdos sobre para qué se debe educar en una sociedad. Y entonces aquí aparecen naturalmente conflictos y contradicciones, mientras que para los defensores del orden social, la educación debe formar ciudadanos conformistas y trabajadores dóciles. Para los que defienden una sociedad igualitaria y emancipada, se trata de formar hombres y mujeres libres que sean parte de un proyecto colectivo, y podríamos, luego en todo caso, podemos profundizar esta cuestión. Por eso, la discusión sobre la calidad educativa tiene varios niveles y me parece que no se puede dar una respuesta como muy rápida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad educativa, yo digo, bueno, primero hay que definir una serie de fines sociales para los cuales el Estado y la sociedad proponen la educación. Entonces, bueno, en el marco, digamos, de una sociedad capitalista buscará, como dije, determinados fines, y en el marco de una sociedad en transición al socialismo, los fines serán absolutamente antagónicos. Eso en el plano, uno diría,
cuando decimos, bueno, ¿cuándo una educación es de calidad? Tienen que ver con el desarrollo de la personalidad, porque la educación tiene... Entonces quería señalar que la calidad como concepto teórico no es un concepto neutral ni un concepto técnico, y cuando hablamos entonces de calidad educativa, la discusión es para qué modelo de sociedad debe formar toda aquella práctica pedagógica, la de la escuela y la de fuera de la escuela. Y en ese sentido, entonces, me parecía importante, entonces, en segundo lugar, señalar que hay una disputa pedagógica y política acerca de qué se entiende por calidad. Para los neoliberales, la calidad, como señalábamos antes, implica la formación de mano de obra más o menos calificada para asegurar la acumulación de capital, la formación de ciudadanos conformistas que se adecuen a democracias manejables, y esto implica un modelo escolar determinado basado en básicamente una determinada organización del tiempo y el espacio, en una determinada forma de construcción de un currículum que se presenta fragmentado y escindido de la vida, una desvinculación entre la comunidad escolar y su contexto, un modelo de trabajo docente enajenado y un modelo de conocimiento que es un paquete que debe embutirse en el cerebro del alumno, y que frente a esta idea de calidad, entonces lo que tenemos que pensar es cuál es la calidad educativa que nos imaginamos en un mundo radicalmente diferente a este mundo que estamos sufriendo, ¿no? Y me parece ahí, entonces, que uno pudiera decir, bueno, si hubiese que enumerar algunos aspectos de un proyecto de calidad educativa emancipador, yo tomaría, en principio, un término que ustedes utilizan los venezolanos, que es el de soberanía cognitiva. Una escuela que forme personas con capacidad de pensar con cabeza propia es el prerequisito de una sociedad emancipada. En segundo lugar, me imaginaría una educación que no se circunscribe al aprendizaje de meros conocimientos, sino que desarrolla todos los aspectos de la personalidad: el saber pensar, el saber sentir, el saber decir, el saber hacer, el saber convivir, una educación que forme para el trabajo emancipador, una educación que forme para una democracia protagónica y participativa, que forme, digamos, ciudadanos gobernantes. Y entonces la pregunta que surge es cómo se construye este modelo de calidad, porque no vamos a ser los especialistas los que creemos una educación emancipadora. En todo caso, en diálogo básicamente con las comunidades educativas, va a ser el modo de pensar esta nueva calidad. Entonces, cuando yo me pregunto de dónde va a nacer esa calidad educativa que estamos pensando para el siglo XXI, me imagino 3 o 4 fuentes fundamentales donde abrevar. La primera es la recuperación del legado pedagógico de aquellos que nos antecedieron y que dejaron marcas muy importantes para una educación emancipadora. Nosotros acabamos de publicar un libro sobre Simón Rodríguez y sobre su práctica pedagógica, y él en 1794, en su informe a la Auditoría de Caracas, sugería una reunión regular de los docentes todos los meses para discutir su práctica, registrarla en un cuaderno e ir revisando los avances de la educación. Y yo me imaginaba que si esta sugerencia se hubiese mantenido 220 años discutiendo nuestra práctica, no tendríamos que salir a cuestionar lo que dicen los tecnócratas, ¿no? La segunda fuente para construir esta pedagogía emancipadora y una educación de calidad sería la sistematización de las prácticas docentes actuales. Los cambios en las escuelas solamente van a ser posibles con los docentes de carne y hueso que existen y que disputan y discuten qué educación están practicando. Teorizar no alcanza, hay que comunicar estas prácticas pedagógicas y hay que organizarse en diálogo con el Estado y con la comunidad en general. De manera que esta discusión sobre la calidad, cerrando, nos llevaría a pensar qué proyecto de sociedad se construye desde el sistema educativo y también desde el pueblo, porque el pueblo y sus organizaciones también educan. Pablo, desde que la educación comienza a ser levantada como bandera, como un derecho humano fundamental, primero del magisterio, después de los pueblos del mundo, y después incluso comienza a formar parte de la agenda política en muchos de los países,
incluido ahora los países de nuestra región, que han levantado la educación como un derecho humano fundamental, desde el sector del gran capital se genera una gran ofensiva contra la educación pública, es decir, contra aquella educación que va dirigida a los más pobres, a los más humildes, y esa tiene varias aristas. Una tiene que ver con la pérdida de centralidad pedagógica, es decir, se comienza a fragmentar la pedagogía y comienzan las modas. La moda del didactismo, primero, que no permite una visión de totalidad del fenómeno educativo, después la moda de la planeación escolar, de los modelos de gestión, luego la moda de la evaluación y los últimos 20 años la moda del currículo. Entonces cada uno se considera un centro, pero es en realidad un fragmento de la comprensión de la totalidad del proceso pedagógico, lo cual, por supuesto, genera una frustración en los docentes e incapacita para entender la complejidad de los procesos de cambio. Y el otra arista tiene que ver con los maestros. Cada vez más la docencia, la profesión docente es atacada en los distintos países del mundo como una profesión incluso con ese estatus. Si revisamos la página del Banco Interamericano de Desarrollo, me gusta insistir hasta la saciedad, plantean ahora invertir la pirámide del aprendizaje. Y ellos plantean que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, hoy los niños, los jóvenes, los estudiantes deben aprender en la casa e ir a la escuela solo a presentar pruebas. Es decir, en realidad lo que están atacando es la educación como un derecho humano fundamental, desvalorizando el papel de los docentes y de los pedagogos. Esos son como dos aristas. Y quizás desde nuestro punto de vista, eh, eh, hemos incurrido en un intento por hacer, por el caso de la educación popular, como si la educación popular también fuera una solución única para todas las propuestas y todos los niveles, del otro lado, también como una negación de la educación popular, cuando hay que buscar un encuentro entre los diferentes enfoques de la educación para que produzcan eso que tú hablabas hace un rato, un proyecto pedagógico emancipatorio que dialoguen las distintas perspectivas comprometidas con el cambio. Ahora bien, ¿qué hacemos para recuperar esa centralidad pedagógica si tú estás de acuerdo con la necesidad de esa recuperación? No, sí, por supuesto. Me parece que, por lo menos en el campo de la lucha de clases, quienes trabajamos alrededor del sistema educativo, nuestra responsabilidad y nuestro deseo es contribuir a la construcción de una pedagogía emancipatoria. Hay toda una discusión sobre el concepto de educación popular también. Yo quiero recordar que Domingo Faustino Sarmiento, un personaje, por cierto, muy controvertido en Argentina, escribió su libro más famoso que se llama Educación Popular y que él le imaginaba como un Estado docente capaz de construir la hegemonía liberal oligárquica para asegurar el orden de los estados nacionales en construcción. De manera que yo creo que hay una discusión también interesante sobre qué entendemos por educación popular, porque a mi juicio en general se la disocia del conocimiento científico, como si la educación popular fuera una terapia grupal donde cada uno cuenta sus sentimientos. Y en verdad la educación popular es una pedagogía que apunta a que el pueblo entendido como sujeto pueda objetivar la realidad y a partir de este conocimiento pueda transformarla. De manera que eso me parece que debiera atravesar el conjunto de los niveles educativos y que de ninguna manera implica la disociación entre el sentir, el pensar, el hacer, entre el conocimiento científico y la cultura popular, que por otra parte es algo que yo lo vi ensayando en Venezuela a través de distintos programas y experiencias que no han sido suficientemente sostenidas, sistematizadas, pero que están dejando una huella para poder pensar esa pedagogía emancipadora. De manera que efectivamente hay una idea tecnocrática, mercantilista, estigmatizadora, que supone que calidad educativa es algo así como que un conjunto de expertos elabora conocimientos legítimos, unas empresas editoriales traducen esos conocimientos a manuales de textos, el docente embute el conocimiento en el cerebro de los alumnos y el ministerio evalúa esos conocimientos y si sacan buenos puntajes habría calidad educativa. Frente a eso, a lo que nosotros decimos que no, que además implica también desigualdad en el acceso, en la permanencia, Venezuela ha dado muestras muy claras de la democratización del acceso, creo que tiene la 5ª matrícula mundial de universidad, han terminado con el analfabetismo, y creo que el gran paso que tenemos que dar en América Latina es qué pedagogía emancipadora, además de garantizar el acceso, permanencia y egreso, que nos diferencie de ese modelo tecnocrático, autoritario y mercantilista. Este es un poco el desafío, ¿no? Perfecto. Ahora bien, en Argentina también se están desarrollando experiencias como en la cual tú participas, de construcción de un nuevo modelo pedagógico, pero a la par hay experiencias gubernamentales
que expresan claramente la visión neoliberal. El caso de la ciudad de Buenos Aires, el tema de los contenedores. Aquí ha llegado alguna información fragmentada sobre una concepción educativa que nos gustaría que tú profundizaras mucho más en ello. Sí, me cuesta mucho porque uno si califica el gobierno de Mauricio Macri va a pensar que es como esas películas de Hollywood donde los malos son totalmente malos y no ofrecen ningún flanco, porque el nivel de autoritarismo, de ineficiencia y de tecnocracia que tiene la política educativa de Mauricio Macri, creo que emula al modelo chileno y hasta puede llegar a superarlo si nos descuidamos un poco. Mauricio Macri y sus ministros, es interesante porque el primer ministro de Mauricio Macri es un ex militante del Partido Comunista, Mariano Narodowski, que terminó en las filas de un neoliberal conservador aplicando una serie de políticas de ajuste, ¿no? Entonces, en términos del acceso, la política de Mauricio Macri ha desfinanciado la educación, ha transferido cada vez más recursos a la educación privada, generó un sistema ahora de inscripción online que produjo una debacle que dejó a 17.000 alumnos de la ciudad sin escuela, y además se propone crear un instituto de calidad educativa donde se mida el rendimiento de los docentes a través de pruebas estandarizadas, que hasta ahora contó con la resistencia de la comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri creó su propia policía metropolitana, sus dos primeros jefes están presos y procesados por delitos, y frente a los conflictos en la ciudad, la política de seguridad de Macri ha sido la represión, tiene varios muertos en su haber, de manera que, bueno, estamos sufriendo un gobierno neoliberal conservador que es absolutamente coherente en toda su política pública, en su política de seguridad, de vivienda, de salud, de educación, contra los intereses populares. Y decíamos que el neoliberalismo, que suponíamos muerto y superado para América Latina, está vivito y coleando y está con muchas ganas de volver a ser gobierno nacional. Esperamos que esto no ocurra, ¿no? Y todo el discurso de transformación educativa del neoliberalismo en Ciudad de Buenos Aires entra por el discurso de la calidad educativa. Es una alerta también que nos debe llamar la atención. Así es, bueno, este es el caballo de batalla de la derecha, y en general no se toman el trabajo de definir de qué hablan cuando hablan de calidad educativa. De lo que se desprende de su discurso es que hablan de los operativos estandarizados de evaluación, con esta lógica que yo planteaba recién. Digamos, Simón Rodríguez plantearía que este modelo pedagógico apunta a la formación de papagayos, ¿no? de repetidores de contenidos sin capacidad de pensar con cabeza propia. Por eso digo que desde Simón Rodríguez o antes tenemos unas huellas, unas pistas para pensar otra educación, y creo que se está construyendo en buena parte del continente. Pablo, ¿tú crees que dentro de una propuesta de pedagogía emancipatoria es posible pensar en pruebas de medición de la calidad educativa? O sea, a mí la palabra pruebas de medición me da un poquito de escozor, para serte sincero. Sí creo que hay que buscar mecanismos. A ver, como decía Carlos Marx, la diferencia entre la abeja que construye el mejor panal y el arquitecto que construye el peor edificio es que el arquitecto planifica previamente lo que va a hacer y por lo tanto va evaluando sobre la marcha su propia práctica. Por lo tanto, yo conozco experiencias en Venezuela donde hay una planificación de plantel de proyecto pedagógico. Esa planificación se presenta a la comunidad, a instancias colectivas de lo que se llama autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación en función del proyecto pedagógico, y por lo tanto la evaluación hay que pensarla no como un dispositivo punitivo de control, de regulación, de sanción del, entre comillas, mal trabajo docente, sino como una herramienta pedagógica para mejorar cada día nuestra práctica, lo que justamente proponía Simón Rodríguez hace 220 años, ¿no? Pablo, para ir cerrando este primer encuentro en el marco de la consulta sobre la calidad educativa, nos gustaría que le dirigiera unas palabras a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras, que en todo el país hoy se han volcado a discutir con mucha alegría todo el tema de la transformación del sistema educativo venezolano para ir generando una educación cada vez más incluyente con calidad. Bueno, yo viajé hasta ahora 6 veces a Venezuela, que es un 10% de lo que pienso viajar en los próximos años, y en esos viajes me encontré
con muy valiosos esfuerzos pedagógicos de cantidad de docentes que están en las escuelas tratando de construir una educación emancipadora. Creo que esta es una oportunidad para profundizar ese camino, para sistematizar esos ensayos, para evitar que no vuelvan nunca más las políticas neoliberales y tecnocráticas a la educación, y esa es una responsabilidad política y pedagógica de Venezuela que está marcando un camino en América Latina. Miramos con mucha atención, nosotros hicimos expediciones pedagógicas a Venezuela, vinieron a la Argentina y pensamos que es un momento histórico que nos pone en ese desafío, construir una educación emancipadora para la América Latina del siglo XXI. Gracias, Pablo, por este primer contacto. Estaremos en el transcurso de la consulta volviendo a encontrarnos para trabajar juntos una perspectiva emancipatoria de la educación. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. El comandante Chávez. ¿Qué es el INDELCOP, Pablo? Bueno, INDELCOP es el Instituto de la Cooperación y es la herramienta de formación del movimiento cooperativo de crédito en Argentina, que es un movimiento con 90 años de historia. Su entidad más grande es un banco cooperativo que tiene 1,5 millones de asociados, 5.000 empleados, 4.000 dirigentes sociales, y estamos entonces en INDELCOP trabajando todo el tema de la formación en gestión y política ideológica con los valores de nuestro cooperativismo transformador, ¿no? Perfecto. Bueno, bienvenido a esta fase de la consulta sobre la calidad educativa que ha emprendido el gobierno bolivariano y que considera amigos y amigas. Hoy estamos en contacto con Pablo Imen desde Argentina. Pablo es director del INDELCOP. Ahorita me explica qué significan esas iniciales en detalle. Y trabaja también como secretario de investigación en un centro de cooperación que visitó en su oportunidad. Se resolvió con un buen proceso que tiene un buen resultado. Y a mí me parece interesante pensar que el atributo de calidad supone que hay un desafío, unas necesidades, algo a resolver y que a través de un proceso determinado se expresa luego en un producto. Por ejemplo, un auto de calidad sería un Volkswagen. No sé si, no conozco mucho de autos, pero estoy especulando. Ahora, detrás de ese modelo de auto hay una concepción de lo que debe ser el tráfico, una concepción de desarrollo, una concepción de economía, una concepción del uso de recursos como el petróleo, etcétera, etcétera. De manera que lo primero a señalar es que la calidad supone, entonces, pensar en un... importante escuchar voces desde todos los lugares de pedagogos, de maestros, de educadores populares que trabajan el tema de la transformación de nuestros sistemas educativos vinculados a la idea de un país mucho más solidario, mucho más comprometido con el destino de los pobres, de los humildes de siempre. Pablo, ¿qué es para ti el tema de la calidad educativa? Bueno, esa pregunta es fácil de formular y difícil de contestar porque alrededor de ese concepto hay una gran hojarasca discursiva y por otro lado también hay concepciones en disputa, ¿no? En principio es algo que se suele escuchar de la boca de los técnicos neoliberales, de los organismos financieros internacionales y que pretenden entonces meter por un concepto que suena bien y políticamente correcto, con su caballo de Troya, un modelo pedagógico, tecnocrático, mercantilista, autoritario. A mí me parecía importante entonces plantear esta batalla porque algunos viejos maestros nuestros reivindican la palabra calidad educativa, ¿no? Entonces me parecía, en principio, tal vez interesante hacer algunas reflexiones y desagregar el concepto. En primer lugar, plantear que cuando hablamos de calidad, ¿qué estamos hablando? Yo sé que ahí en Venezuela cuando hay algo bueno se dice calidad, ¿no? Además de fino, se dice calidad como sinónimo de algo que efectivamente tiene unos buenos atributos que se